En esta mañana estaremos viendo esto. Estaremos yendo a Efesios 1, 3 al 4. Mientras van ahí lo encontramos. Y nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Cuando lo encontremos, un fuerte amén, amén. Efesios. Qué bendición, hermanos, por la palabra de Dios. Amén. Que nos habla y que nos anima y que nos alienta. Y vamos a ver varias cosas, verdades poderosas de la palabra de Dios en esta mañana que han en verdad revolucionado y avivado mi vida y mi alma. ¿Ya están ahí? Vamos a leer, yo voy a leer el 3, ustedes el 4 y todos el 4, más bien, yo el 3 y todos el 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, escucha lo que dice ahí: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Y esto es para todo mundo. Dios escogió, hermanos, salvar a todo hombre. La voluntad de Dios es que nadie perezca, mas que todos los hombres procedan al arrepentimiento. No es de que Dios ya escogió a los que va a salvar. Dios ha enviado a Cristo a salvar a algunos, a todo el mundo, a todo el mundo. Por eso dice ahí la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santo, un santo es una persona que no es pecador, que es pecador, pero que ha recibido a Cristo, que ha recibido la justicia de Cristo, que ha recibido y se está santificando. Ese es un santo. No comúnmente lo llaman los religiosos, que el santo que el santo patrono no. El creyente es un santo de acuerdo a la palabra de Dios. Dice allí: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante del santos. Qué bendición. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por estas bendiciones. Padre celestial, gracias te damos por todas las bendiciones que ya nos has dado en Cristo Jesús. Nos has perdonado, nos sigues perdonando, nos amas, nos sigues amando, nos sigues escuchando, mi Dios. Estás con nosotros, nos has dado tu Espíritu Santo, está en nosotros, nos has justificado, nos has limpiado de todo pecado, mi Dios, nuestras conciencias, nuestras vidas, nuestras mentes, toda la lista que teníamos, mi Dios, toda la deuda la has limpiado. Gracias te damos, mi Dios, por amarnos tanto. No lo merecemos. Ayúdanos a entender todas estas bendiciones que tenemos en ti, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, guíame, úsame con poder, mi Dios. Úngeme los labios, mi mente, mi corazón, y unge los oídos de los oyentes para que podamos escuchar atentamente a tu palabra de vida en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. En una galería en Europa hay una pintura muy famosa titulada Checkmate, dar muerte, es en español. En el tablero del ajedrez se encuentra sentado el enemigo burlándose con una risa burlona. Su mano está puesta lista para hacer el próximo movimiento. Al otro lado del tablero se encuentra un joven sudando, tembloroso, y viendo al otro lado y no sabe qué hacer. Este joven, obviamente el enemigo dice que ya está la victoria, ya la tengo, ya tu alma es mía, le está diciendo en otras palabras. Es muy famosa esta pintura. Un campeón de checker, de ajedrez, llegó a esta galería. Un día entró a la galería y comenzó, y le llamó la atención estaba ahí al centro y comenzó a estudiar la pintura, viendo al diablo de un lado del ajedrez y al joven del otro lado del ajedrez, y él no sabía qué hacer, el joven, y el diablo ya listo para darle muerte al joven, hacer la movida. Eso es lo que dice checkmate, dar muerte. Y este campeón había ganado muchos campeonatos de ajedrez en todo el mundo. Le llamó mucho la atención y se quedó estudiando la obra, la pintura, por minutos,
Los minutos se tornaron en horas. Llegó el tiempo para cerrar. Anunciaron que iban a cerrar la galería y este joven no dejaba de contemplar y estudiar qué podía él hacer para ayudar a este joven y escapar, que él escapara de ese movimiento que el enemigo ya tenía contra su vida. El joven era todo campeonato y le dicen, ya vamos a cerrar. Y él le dice, por favor, un favor. Quiero que me consigan una tabla de ajedrez. Y los hombres ahí encargados buscaron una tabla, se la trajeron al campeón de ajedrez y él hizo todo el juego, lo arrimó ahí frente a la pintura como estaba, todo como estaba, y estudió y había estudiado por todas esas horas la jugada. Y estudia, entonces se pone al lado del joven él en el juego y ahí está la pintura del ajedrez y él se pone allí estudiando y hacer el movimiento, estudiando el movimiento que este joven iba a hacer para que el joven ese pudiera escapar de las garras del diablo. Este joven hizo el movimiento y cuando hizo el movimiento que pensaba el diablo que ya tenía ganada el alma de ese joven, el campeón dice, lo hice, y todos ahí en la galería dijeron, ¿qué hizo? Y dice, le gané la jugada, tengo la victoria. Y le dice al joven, ya no tienes que estar temiendo por tu vida, lo hice, la última movida, y le he ganado al diablo sobre tu vida. Y eso es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Jesucristo hizo la última movida. El enemigo no tiene la victoria. Quiero que entendamos que Dios nos ha bendecido con toda bendición. ¿Qué significa esto? En esta mañana veremos, porque muchos cristianos no saben, no ven esas bendiciones. Dicen, ¿dónde están esas bendiciones? ¿Cómo las disfruto? ¿Cómo me apodero de ellas? ¿Cómo me aferro a ellas? Y todo esto lo vamos a ver en esta mañana. Dios dice en su palabra que nos ha bendecido con toda bendición a todos los que hemos creído en Cristo. La Biblia claramente nos dice lo que hemos leído allí a través del Espíritu Santo usando al apóstol Pablo para darnos este gran mensaje de ánimo y de gran beneficio para cada uno de nosotros los creyentes que hemos creído en nuestro Salvador. Pero primero tenemos que entender que desde que entramos a la familia de Dios estamos en una guerra diferente a la que conocemos. Una guerra sin descanso, una guerra a muerte, una guerra como ninguna. Nadie de nosotros conocemos de esta guerra o hemos oído de tal guerra. Algunos ni podemos comprender esta guerra. Cuando hablamos de guerra se nos preguntaran qué guerra hemos oído o hemos vivido. Algunos que vivieron para contar guerras o guerrillas en sus países. Nada se compara, ni la primera ni la segunda guerra mundial se compara a la guerra que tú y yo entramos el mero día que creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Si ustedes se imaginan también el holocausto que hicieron en contra del pueblo judío, fue terrible, fue horrible. Más de 6 millones de judíos dieron muerte, los alemanes. No se compara esa guerra a la que tú y yo estamos. La persecución que han sufrido los cristianos desde la iglesia primitiva, la inquisición en contra de los creyentes, no se compara a la guerra que tú y yo estamos enfrentando en este día. Esta guerra es la peor guerra. Esta guerra es diferente, no solo por su magnitud, sino por el ámbito donde se encuentra. No solo por la magnitud, sino por el alcance donde se pelea esta batalla. Esta batalla, mucha gente ni se da cuenta que están en una guerra. Dicen, ¿dónde está esa guerra? Es una guerra espiritual. La palabra de Dios lo dice. Efesios 6:10, ve conmigo Efesios 6:10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este lugar no es un lugar físico. Este lugar no es ningún lugar que nosotros hemos visto. No es un lugar donde se está librando esta batalla que podemos ver. Este conflicto que habla la Biblia, que tú y yo estamos, los creyentes, no lo podemos ver. Por eso es la peor guerra, porque no podemos verla. Por eso que nos afecta tanto. Hace mucho daño espiritual, emocional, físico, si la dejamos que siga. Hay algunos que ni se dan cuenta o que se están dando cuenta que están en una guerra. Viven como si nada estuviera pasando en sus vidas. Estoy hablando de cristianos. Viven como si nada. Viven como si nada estuviera pasando. Para ponerlo en palabras simples, la raíz de esta guerra es algo que no podemos ver, pero se puede sentir los efectos bien claros en nuestras vidas físicas. Esto es porque todo lo físico es influenciado por lo espiritual. Todo lo que no vemos, que es invisible, se puede sentir en lo visible. Detrás de cada disturbio físico, detrás de cada adversidad, detrás de cada achaque, detrás de cada recaída, detrás de cada contratiempo, enfermedad, padecimiento, malestar, problemas que estamos enfrentando, viene de lo espiritual. Pero hasta que identifiquemos, que nos demos cuenta que para lidiar con la causa o la raíz del problema que estamos enfrentando en lo físico, tenemos que entender y aprender que viene de lo espiritual. Todas las cosas que pasamos. En otras palabras, los que nuestros 5 sentidos pueden sentir, dicen que las mujeres tienen el 6º sentido. Pero vamos a usar ahora el 6º sentido, que es uno espiritual, que tú y yo y el creyente debe tener. El sentido espiritual. Cuando nosotros, a la luz de la Biblia, podamos ver esta gran verdad, vamos a tener victoria en nuestra vida cristiana todos los días. Todos los días. Vamos a experimentar días victoriosos, vidas victoriosas en esta vida, ahora en esta vida. Porque la mayoría de nosotros, con su servidor contando, también había pensado y estaba yo pensando que todas las bendiciones que Dios nos va a dar va a ser un día allá cuando entremos a la gloria. No es lo que dice la Biblia. Regresemos a Efesios 1:3. ¿Listos? Léanla en voz alta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos que dice que nos bendecirá, que nos bendijo. ¿Tiempo qué? Tiempo presente. Tiempo presente pasado. Que nos bendijo. ¿Qué quiere decir que nos bendijo? Que ya están las bendiciones. Ya nos ha bendecido. Ya las tenemos. Pero ¿por qué no las vemos? Porque no hemos aprendido a verlas de la forma que Dios quiere que las veamos. No estamos peleando, hermanos, en lo que deberíamos estar peleando. No estamos enfocados en lo que deberíamos estar enfocados, porque estamos enfocados más en lo físico. Aunque estamos en este físico, no todo pertenece a lo físico. Tú y yo, el creyente, estamos invitados a poner nuestra mirada en Cristo, a poner nuestra vista en las cosas eternas, en las cosas celestiales, no en las terrenales. Dice, nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Veremos también que la clave que para que nosotros veamos una vida y experimentemos una vida victoriosa en Cristo es que Dios ya nos ha asegurado la victoria. Dios ya nos ha asegurado la victoria. Pero ahora tenemos que hacer nuestra parte. Vamos a ver lo que es nuestra parte. Tenemos que nosotros ser intencionales. Porque mucha gente no solamente intenta, más bien. Solo dice, voy a tratar de vivir la vida cristiana. Y la tratan de vivir en las fuerzas y no le hayan sentido, no le hayan sabor a la vida cristiana, que es tan real, que es tan, hermanos, única. La vida cristiana es fuera de este mundo, amén. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y la vida cristiana se disfruta, se vive. Por eso yo ya no necesito más de las cosas terrenales. Por eso ya no necesito más de la bebida. Por eso ya no necesito más del vino. Porque Dios me ha dado el mejor vino, que es el Espíritu Santo de Dios. Y ya no necesito de todas estas cosas. La vida cristiana es única. Pero es que nosotros no intentamos. Solo tratamos, pero no intentamos. Ya hizo la parte. Dios no solamente nos salvó para salvarnos y quedarnos así salvados y ya. Dios nos salvó con propósito. Amén, con propósito. Dios no quiere que solo quedemos en el intento. Él quiere que lleguemos, que pongamos a acción nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo para pelear la batalla espiritual? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Algunos sí no están haciendo nada. Por eso se quedaron así todos silencio. No están haciendo nada para ganar la batalla. No estás orando como deberíamos, no estás meditando en la palabra de Dios viva como deberíamos, no estamos testificando y no estamos glorificando a nuestro Dios, el propósito que Dios nos creó en nuestra vida. Solo nos lamentamos, estamos lamentándonos de nuestros achaques. Ay, si fuera esa persona, ay, si Dios me diera más bendiciones, si Dios me bendijera. Mucha gente dice, no, es que aquel sí puede vivir su vida porque está bendecido. Y yo no estoy bendecido. Dios nos ha bendecido a todos los creyentes ya. Ya, Dios nos ha bendecido a todos los creyentes. Tú y yo lo que necesitamos es meternos, poner manos en el arado y no volver atrás, no voltear atrás. Necesitamos estar conscientes de esto, meter mano a la vida eterna, como dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo. Necesitamos meter mano al reino espiritual. El enemigo siempre va a tratar de impedir que tomemos en serio el reino espiritual. Siempre va a tratar de desviar nuestra atención. Nos va a desenfocar, nos va a distraer con diferentes cosas, diversión. No está mala la diversión, pero cuando solamente vivimos para divertirnos, yo veo a la gente y me admiro de cuando voy o he ido a parques que son de diversión. Veo a la gente adulta, no solamente los niños, adulta, que buscan y se llena así, mira, se llena así las obras que están viendo ahí de teatro. La gente se acapara y se amontona para ver una rata que la está persiguiendo alguien más en diferentes atracciones en SeaWorld. Hay una atracción así que sacan una rata, que le echan un poco de agua y la rata está persiguiendo a otro animal y la gente, wow, wow, y toda la gente ahí viendo esa atracción. Y así hay muchos cristianos en la vida espiritual. Todo lo que viven en lo físico. Se mueven por lo físico. Cuando les pasa algo en lo físico, quieren hacer los medios físicos. Siempre vamos al médico, me duele aquí la cabeza y voy al médico, hace una cita al médico, urgencias, voy a urgencias. Porque pensamos que todo se trata de médico. Y no estoy diciendo, hermanos, que si te está dando un paro cardíaco, que no llames al 911, llama al 911. O si estoy allí te voy a dar los primeros auxilios. Gracias a Dios que he tomado esa clase y sé cómo dar los primeros auxilios. No lo he practicado a nadie en vida real todavía, pero lo he practicado en muñecos. Si les da confianza me pueden llamar, porque así pasé la clase. Pero nos enfocamos en placeres temporales que solamente nos hacen pensar de cosas terrenales, cosas físicas.
Eso es lo que el enemigo nos ha hecho pensar a todos los cristianos. No quiere que pensemos en cosas celestiales. Nota lo que dice la palabra de Dios. Allí mismo, Efesios 1:3, la parte última del versículo. En lugares celestiales en Cristo. Si tú lees, estudié todo el libro de Efesios, de capítulo 1 hasta el capítulo 6, todo lo estudié. Si tú estudias el libro de Efesios, te darás cuenta de que esta frase en lugares celestiales se menciona más de 4 veces aquí en solamente este libro, porque es lo que Dios quiere. La batalla que tenemos no está en lo físico, está en lo espiritual. Y Dios quiere que tomemos el reino espiritual en serio. Basta de pensar solamente en lo físico. Esta batalla es bien importante. Aquí, ¿dónde se encuentra la victoria? La victoria se encuentra en lugares celestiales. Por eso es tan esencial, escucha, es tan esencial que pongamos este fundamento sólido, que empecemos a ponerlo en acción con la estrategia que Dios nos da en su palabra. Efesios 6:10 lo dice, una vez más se los voy a leer, si quieren solamente encontrarlo o si quieren escucharlo una vez más. Dice así la palabra de Dios, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestra fuerza. Amén. No está, hermanos, lo que estamos pasando y lo que nos está pasando no es todo en lo físico, tiene una raíz, la raíz de donde vienen nuestras enfermedades, estamos pasando las pruebas, la raíz es porque viene del ámbito espiritual que el enemigo está usando aún en las enfermedades. No estoy diciendo también que todas las enfermedades vienen de esa raíz, pero la mayoría viene. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Para qué viene el enemigo? Para matar, para hurtar, para engañar y destruir. Para eso. ¿A quién? A los hijos de Dios. A los demás ya los tiene. Y vamos a ver también, hermanos, que esto está en serio y está pasando en nuestras vidas. Él quiere echarnos a perder la vida cristiana. Él quiere que digamos, no puedo vivir la vida cristiana, es mucho. ¿Por qué muchos se desaniman y ponen su mirada atrás y han dejado el arado hacia adelante y han puesto su mirada atrás? Porque piensan que es mucho, porque solamente se han enfocado en lo físico sin pedirle fortaleza al cielo, a Cristo. Viven su vida cristiana en sus fuerzas, y en nuestras fuerzas nadie puede vivir la vida cristiana porque es espiritual. La base del mensaje en esta mañana es que Dios ya nos ha dado la victoria, pero nos dice que nuestra batalla, escucha el versículo 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Dónde está la lucha? En lo espiritual. Esto no significa que no es en contra de, esta lucha no es en contra de mi esposa, esta lucha no es en contra de mi familia, esta lucha no es en contra de mis familiares, esta lucha no es en contra de mis vecinos, esta lucha no es en contra de mi hermano en la carne o en Cristo, o hermana, esta lucha no es con mis hijos o mis hijas, esta lucha no es en contra de ninguno entre nosotros, esta lucha no es ni en nuestra debilidad, esta lucha no es en nuestra fuerza, esta lucha no es en la fuerza nuestra, esta lucha es espiritual. Solamente que nosotros somos los conductores de esa lucha, de esa guerra espiritual que se está llevando a cabo. ¿En dónde dice la Biblia? Vea lo que dice, en lugares celestiales, así es. Contra potestades, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? Una vez más, usa la palabra en regiones, el ámbito celeste, lugar celestial. Allá se está librando la lucha. Pero el enemigo, ¿qué hace? Quiere que nos enfoquemos, que
nos peleemos los unos a los otros, que nos disgustemos, que nos enojemos, que nos enfrentemos los unos a los otros, que nos enfrasquemos, que nos enfoquemos, que nos desviemos y no veamos que la lucha es espiritual. Y Él quiere tenernos bajo su yugo. Y dice la Biblia que ya no estamos bajo el yugo de Él, estamos debajo de Cristo Jesús. Él es toda nuestra autoridad. Ve lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 3. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otros tiempos. Pero dice, pero Dios, gloria a Dios por eso, por los peros de Dios también. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Una vez más, hermanos, en lugares celestiales. Tú y yo ya no, aunque estamos aquí en lo físico, estamos allá en el lugar celestial. Pero lo que ha pasado con nuestra vida espiritual es que solamente la queremos vivir aquí en lo físico, en lo que se ve. Y por eso es que no estamos experimentando la victoria en Cristo. Las armas más eficaces que tenemos contra el diablo son nuestra fe. Son la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Como el Señor Jesucristo le respondió y venció al enemigo con la palabra de Dios. Mateo 4. ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para tener victoria en nuestra vida, aquí cada uno de nosotros, ¿cuántos queremos vivir una vida victoriosa? Porque parece que no quisiéramos vivir victoriosos, por eso la mayoría viven vidas derrotadas. Debemos de vivir, hermanos, con una conciencia limpia y tener control sobre nuestros pensamientos, amén. Filipenses 4:8 lo dice, en todo lo bueno, todo lo honesto, en esas cosas pensad. Y estoy parafraseando este versículo. Pero tenemos que vivir nuestra vida basados en las armas espirituales, porque la batalla es espiritual, no es carnal, no es física. Segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, lo aclara mejor, mucho mejor. Porque aunque andamos, lo explica. Vea la explicación que dice la misma palabra de Dios, se interpreta por sí misma. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si es de que, ¿qué tengo que hacer yo para vivir esta vida? Pelear espiritualmente. Pelear espiritualmente. Aprender a tener en cuenta que todo está basado en lo espiritual. Todo lo que pasamos, todo lo que va a pasar en mi vida, todo lo que va a pasar en tu vida, todo lo que se vaya a llevar a cabo en mi vida, en tu vida física, todo, aunque lo podemos ver, viene de lo espiritual. Viene de lo que no podemos ver, que es invisible. Pero si estamos pendientes a esto, a este principio que nos da la palabra de Dios, podemos tener victoria. El problema es que la mayoría de nosotros nos enfrentamos es en los medios físicos, o tratamos de solucionar, nos pasa algo y corremos a los medios físicos en vez de correr a Dios en oración. Corremos y atendemos al hombre, siempre vamos al hombre. Pedimos ayuda del hombre en vez de correr a lo espiritual, a Dios, pedirle ayuda a Dios.
Estamos enfrentando, la mayoría de nosotros vamos con métodos de este mundo. Aunque algunos ya sabemos, pero lo hacemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes que el origen de todo viene de lo espiritual. ¿De dónde viene, hermanos? ¿De dónde viene? Del reino espiritual. La única manera de pelear la batalla es con las armas que Dios nos ha dado en lugares celestiales, que son espirituales. Por eso es que Dios usa en Efesios 5 veces la palabra lugares celestiales, porque nos quiere dar un mensaje claro, que nuestra victoria ya está, pero está en lugares celestiales y tenemos que pelear espiritualmente. Dios nos ha dejado al alcance todas estas armas están a nuestro alcance, pero no las usamos. Todo está en el ámbito espiritual. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra, iglesia, todo? ¿Dónde se origina todo? De acuerdo a Efesios, de acuerdo a la Biblia, ¿dónde se origina todo? En lugares celestiales, en el reino espiritual. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición. Efesios 1:3. Aprendamos este versículo. Yo te animo a que aprendamos este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuáles son las bendiciones? Espirituales. Queremos ver las materiales, pero esas van a venir. Pero Dios quiere bendecirnos ya que obtengamos esas bendiciones espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Caminar en la verdad, pelear en la batalla en lo espiritual, orar, meditar en la palabra que nos fortalece. Amén. Esas son las bendiciones, ya Dios nos ha bendecido. ¿Cuál es la bendición espiritual que Dios nos ha dado? Y la vamos a ver a continuación. Entender, comprender la palabra de Dios. Para entonces la podemos hacer, apropiarnos, hacerla nuestra. Nuestra victoria, ¿dónde está? En el cielo. Ya está la victoria. Nuestras bendiciones, ¿dónde están? En el cielo. Cada promesa que Dios nos ha dado, cada promesa que Dios nos ha hecho, cada plan que Dios quiere cumplir en nuestra vida, a nuestro favor, cada don que Dios quiere que recibamos, cada esperanza, cada confianza que Dios quiere, que ya ha sido depositada a nuestra cuenta y tiene nuestro nombre. Tiene tu nombre. Oh, hermanos, yo si estuviera ahí sentado gritaría amén. Ay, gloria al Señor, ayúdanos. No, yo en este tiempo de cristianos, yo no sé qué haría. Gracias a Dios que yo no soy Dios, hermanos, porque gracias a Dios que Dios no es como el hombre. Yo me desesperaría, hermanos, la verdad, de ver creyentes que tenemos a Cristo en nuestra vida y vivimos derrotados. Vivimos así caminando, cantamos, oh, tengo la victoria en Cristo. Me ha dado la victoria en Cristo. No. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Compróme y libróme con su bendito amor. Yo tengo la victoria, pues Cristo me salva. Ay, pero hoy viene el lunes y estamos en derrota. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Le llamamos al hermano, ¿cómo estás? Pues si te contara. Y el domingo acabo de cantar, ya tengo la victoria. ¿Qué pasó? Ya la tenemos. Porque andamos caminando a nuestras fuerzas. Todo lo que Cristo ya ha hecho ya está a nuestro nombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Espiritualmente, pelear espiritualmente, alcanzarla espiritualmente en la oración. Oh, enemigo, yo ya tengo la victoria. Ya, ¿y qué aprender? Les voy a decir esta otra clave, hermanos. Esta otra clave, aquí está el centro de la victoria que Dios ya nos ha dado. Es que yo no peleo por la victoria. No.
Yo peleo en la victoria ya, que ya tengo la victoria. ¿Dónde está eso en la Biblia? Romanos capítulo 8 dice: somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más que vencedores. Ya no peleo para obtener la victoria. Y eso es lo que el enemigo hace. El enemigo quiere engañarnos y dice: mira, si tú quieres hacer la bendición, así nos hace el enemigo. Les voy a contar cómo nos hace el enemigo. El enemigo dice: religiosamente nos hace religiosos. Ora más y Dios te va a bendecir. Da más y Dios te va a bendecir. ¿Sí o no nos ha puesto en nuestra mente? Sirve más y Dios te va a bendecir. Haz esto más. Y nosotros, ¿qué hacemos? Estamos engañados y estamos: voy a ir a la iglesia porque yo quiero que Dios me bendiga. Dios ya nos ha bendecido. Y Dios sí nos va a bendecir cuando venimos a la iglesia. Pero ya Él nos ha bendecido. Vengo porque estoy agradecido con mi Dios. A darle gracias, a alabarle. Porque ya me ha bendecido. Y obviamente me va a bendecir escuchando su palabra. Pero estamos nosotros en un canal, en una estación diferente. Cambia la estación, cristiano, a la victoria. A la victoria que tenemos en Cristo. Ya nos la ha dado. Y venga, va a venir el enemigo minuto, segundo, cada segundo de nuestra vida, cada día de nuestra vida, los 7 días a la semana. Y cada vez le tenemos que decir: yo no hago esto porque quiero la victoria. Ya tengo la victoria. Porque Cristo ya me ha dado la victoria. Ya me la ha dado sobre cualquier cosa. Todos los planes que ya tenemos, hermanos, tu nombre ya está escrito ahí. Ya está escrito. Hay que solamente alcanzarle y apropiarnos de esa promesa, de esa victoria, de esa esperanza en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ya ha hecho, ya lo ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Esta es una gran verdad, hermanos. Si yo estaría ahí, yo gritaría: gloria a Dios, aleluya. Porque todas las bendiciones, todo lo que Dios quiere, ya nos lo ha dado. Todas las posesiones que Dios quiere, ya Dios nos lo ha dado. No lo tenemos, es porque nosotros no caminamos como Dios quiere que caminemos. Amén. Y el enemigo nos hace pensar, creer que si hago más, Dios me va a bendecir más. Dios ya nos ha bendecido. Eso lo que hace es quitar el enfoque. Nos hace que el enemigo que quiere que quitemos el enfoque en Dios y que nos pone el enfoque en lo que yo hago. Y ahora estamos como los religiosos. Yo hago esto porque yo doy. ¿Qué decimos? Y así somos la mayoría de cristianos, hermanos. Todos caemos en esto. Yo doy, aunque no lo decimos, para que Dios me bendiga. Yo doy para que Dios me dé más. ¿Sí o no? El enemigo nos ha hecho pensar eso. Aceptémoslo, yo lo acepto. Si yo orara más, Dios me bendeciría más. Y no me malentienda, Dios quiere que oremos más. Si yo medito la palabra, Dios quiere que meditemos la palabra, porque eso nos va a hacer crecer espiritualmente. No me malentienda, Dios quiere que demos más. Dios quiere que demos más. No digan: el pastor predicó que no tengo que dar para que Dios me bendiga. No, Dios quiere que demos más. Dios quiere que nos congreguemos más. Dios quiere, hermanos, que le sirvamos más. Dios quiere que le alabemos más. Dios quiere, hermanos, todo más de nosotros, porque nos ha dado todo, nos ha bendecido con todo. No lo tenemos porque nosotros no vamos a Él y lo alcanzamos. Entonces, ¿cómo puedo tener todas estas bendiciones? A través de un claro entendimiento bíblico. A través de aplicar la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Porque Dios nos ha hecho ya completos en Cristo Jesús. Gálatas 5, última de las escrituras. Gálatas 5. Gálatas 5, del 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Al yugo de esclavitud están. He aquí ¿qué dice? Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre
que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquellos religiosos que quieren vivir por la ley, aquellos que quieren guardar el sábado, se están desligando de la gracia. Y dice la Biblia que estás decaído espiritualmente y estás dejando la gracia de Cristo. ¿Por qué fuimos salvos? Por gracia, a través de la fe en el Señor Jesucristo. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí nos dice, aquellos que estaban viviendo y que quieren vivir por la ley, hay muchos, los judíos todavía, y a otros que están viviendo por la ley, que guardan el sábado. Adventistas guardan el sábado, viviendo por la ley. Dice la Biblia, están apartados de Cristo. Están viviendo sus vidas en sus fuerzas. Eso es lo que te hace vivir. Y Cristo ya cumplió con la ley para justificarnos, para cumplir la ley por nosotros, porque nadie de nosotros puede cumplir la ley. En el mundo entero, cero. Nadie humanamente puede cumplir la ley. Nadie. Nadie. Porque si así fuera, ¿para qué vino Cristo? Y aquí nos explica, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gloria a Dios por eso. Aquellos que dicen yo soy circuncidado, los que en la circuncisión sabían que el pueblo de Dios se tenía que circuncidar en la ley para apartarse y ser conocido de todos los demás pueblos. Pero ahora ya no vale en Cristo, ni los que se circuncidan ni los que no se circuncidan. Y esto no se aplica solamente a lo físico, se aplica a lo espiritual. Porque todo lo que Dios ha hecho, hermanos, en nuestra vida y lo quiere hacer espiritualmente. Ve lo que dice Romanos 11:16. Romanos 11:16. Romanos 11:16. Dice, vamos a leerlo todos y nos ponemos de pie. Romanos 11:16 para finalizar. Dice, vamos a leerlo todos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Qué bendición. ¿Sabe, hermanos, de quién está hablando? Las ramas son los que no son judíos, pero fuimos injertados al árbol por la gracia de Dios. Todas las bendiciones que ya nos ha bendecido, ya las tenemos. Ya las tenemos. Dios nos ha bendecido. Ahora, ¿cómo las vamos a obtener? Y aquí está la clave. A través de la fe. Por fe yo digo, ya soy bendecido. Por fe ya yo soy sano. Por fe yo tengo, por fe. Por fe, todo es por fe. Y lo que no es de fe, dice la Biblia, es pecado. Aún lo que cuando no tenemos fe es pecado. Todo es por fe. En el reino de Dios todo es por fe, hermanos. No hay ni un paso que podamos crecer en la vida espiritual, en la vida cristiana, si lo hacemos en nuestra fuerza, en mi conocimiento, en la religiosidad, en que yo vengo, yo cumplo y hago y me voy y sigo viviendo igual y vengo y otra vez hago lo mismo y soy religioso y religioso. Es en la fe, por las bendiciones de Dios, en la fe. Conclusión, deja de hacer o pelear en tus fuerzas. Ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Peleemos, no por la victoria, sino desde la victoria.
Oremos en esta mañana. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra preciosa, viva, que nos abre